Hola amigos, esta es una infidelidad de Reddit. Antes de nada, me dejan un comentario abajo o pongan un like si prefieren estos videos más largos. Gracias por apoyar al canal. Esta historia es: me enamoré del marido del amante de mi marido. Lo siento mucho, hay muchos errores en el título y en el texto. Aunque creo que mi inglés es bastante bueno, no es perfecto. Disculpen cualquier confusión. Esto va a ser un post largo. Voy a esforzarme para que sea corto. Encontré este subreddit en un podcast. Tal vez pueda encontrar consuelo para esto que me ha estado agobiando durante casi un año. Soy mujer de 36 y mi marido tiene 38 años. Llevamos 10 años juntos. Tenemos una hija de 6 años. Ella lo es todo para mí. Hace un año me enteré que mi marido se está acostando con su compañera de trabajo, mujer 30. ¿Cómo? Pues su marido, llamémosle J, hombre 35, se puso en contacto conmigo. Él tenía el corazón roto y pensó que yo debería saberlo todo. Me proporcionó mensajes de texto y fechas cuando han estado en hoteles. Reconocí el estilo de mi marido y reconocí a la otra mujer. Yo la había visto en múltiples ocasiones cuando visitaba a mi marido en el trabajo. Ella no había sido más que amable y agradable conmigo y siempre consentía a mi hija. Yo le pregunté a J qué quería hacer y me dijo que aún no estaba seguro. Así que le pedí que nos reuniéramos. Él aceptó. Yo le conté sobre mi vida y que en este momento no estoy trabajando, después de perder mi trabajo tras la pandemia, y ahora con la economía no he tenido ninguna oportunidad de encontrar trabajo. He estado estudiando estos últimos 2 años. Si yo me divorcio ahora, no podría mantener a mi hija, lo que probablemente la pondría bajo la custodia de mi marido como el proveedor principal. Le pregunté si podía esperar unos meses o quizás más tiempo, y para mi sorpresa accedió. Se lo agradecí mucho, pero me dijo que él tampoco sabía qué hacer, así que estaba dispuesto a esperar. Además, esta otra mujer tiene 3 hijos de una relación anterior, y a él le preocupaba que ella se negara a que él estuviera en sus vidas una vez que la confrontara, porque él no era el padre. Sin embargo, seguimos en contacto. Él me llamaba un par de veces a la semana, y pronto empezamos a hablar de otras cosas, aparte de nuestros matrimonios fracasados. Después empezamos a salir a pasear, al café, al cine, etc. Me encontré pensando en él a menudo, con una sonrisa en la cara. Era lo primero en lo que pensaba por la mañana, y lo último que pensaba antes de irme a la cama. En los últimos 3 o 4 meses probablemente mencionamos a nuestros cónyuges 1 o 2 veces. Hablamos de todo lo demás, y él siempre me hace reír. Él también piensa que yo soy divertida. Hace 2 semanas estábamos de picnic, y me soltó: creo que estoy enamorado de ti. Cuando él me lo explicó, me di cuenta que yo también estoy enamorada de él. Él me dijo que al principio no estaba seguro de por qué sentía esto por mí y que pensó que somos dos personas abandonadas que encontraron consuelo la una en la otra, pero luego se dio cuenta de que ya no se sentía destrozado, que incluso considera la infidelidad de su esposa como una bendición porque le llevó hasta mí. Yo también sentía exactamente lo mismo. Le dije que me aterrorizaba que sean sentimientos falsos que iban a desaparecer cuando nos libremos de los que nos hicieron daño. Él simplemente me sonrió y dijo que estaba dispuesto a correr el riesgo solo para saber la verdad. Él me besó la mano porque yo pienso que todavía estamos casados, y si hacemos algo más, entonces, ¿cómo podemos ser mejores que nuestros cónyuges? Ahora no sé qué hacer. Me encuentro soñando despierta sobre él, sobre presentarlo a mi hija, besarlo y despertarme a su lado cada mañana. Todavía me queda un semestre y luego probablemente voy a encontrar un trabajo. Ya he recibido algunas ofertas para cuando termine mis estudios. Le he dado las gracias a J muchas veces por ser tan paciente conmigo en todo. Le estoy agradecida por esperar a que ponga mi vida en orden antes de exponer a nuestros cónyuges, que ya no se ven tan a menudo como antes. Me dijo que está contento por ayudarme y que solo quiere un beso de verdad como agradecimiento cuando todo haya terminado. Mi objetivo ahora es conseguir un trabajo y dejar este matrimonio. ¿Soy patética por querer darnos una oportunidad a J y a mí y ver dónde va esto? ¿Pueden dos corazones rotos encontrar realmente la felicidad juntos cuando su historia de amor empezó como la nuestra? Estos son comentarios de Reddit. Pues adelante. Me encantaría ver sus caras cuando se enteren que están juntos. ¿Por qué preocuparse por ellos? Ya no eran sus parejas cuando estaban teniendo una aventura. Ope respondió: es una buena señal que en realidad no me importa lo que hagan o cómo reaccionen. Hace meses que dejé de tener ideas de venganza en la cabeza. Solo quiero salir adelante y darle una buena vida a mi hija, porque ella es mi mundo y ha sido lo único alegre en mi vida desde que me enteré de lo de mi marido. J ahora también es un punto alegre en mi vida, pero sobre todo mi hija. Otro comentario: tú no eres patética en absoluto, y creo que es maravilloso que de una situación horrible haya salido algo hermoso. Sin embargo, es definitivamente complicado y no será fácil, así que te deseo suerte. Espero que todo salga bien. Ope respondió:
Lo que más me temo es que la gente a mi alrededor empiece a pensar mal de mí, como que estoy siendo mezquina o intentando vengarme. Pero estoy realmente enamorada de Jota y lo he estado durante meses. Yo no lo he visto desde que me confesó que también sentía algo por mí. Pensé que si seguíamos viéndonos sería una infidelidad y yo no quiero eso. Pero seguimos hablando por teléfono y enviándonos mensajes de texto, aunque intentamos mantenerlo al mínimo. Los dos sentimos que sabemos que nos tenemos el uno al otro y que podemos esperar. Otro comentario dice: ¿cuánto tiempo dura el semestre? Necesito una actualización. Sus caras no van a tener precio. Pero para darte un consejo y ofrécele el mismo consejo a tu, esperemos, futuro y último marido, les ayudará a los dos. Terapia individual para los dos. No digo que tus sentimientos no sean reales, pero tratar otros temas te ayudará a tenerlo más claro y darte cuenta de dónde estás y de lo que ambos quieren. Si ustedes dos deciden intentar esto, entonces no van a querer llevar este trauma sin resolver y el pasado a este nuevo y hermoso comienzo. El pasado y los problemas de confianza siempre estarán presentes, pero con terapia ambos aprenderán a manejarlos de forma sana y madura. Otra cosa, tómenselo con calma. No por ustedes dos, sino por los niños. No hace falta que te lo diga, pero concéntrate en tu carrera y obtén tu independencia económica. Además, tu hija se va a enterar del drama cuando te divorcies de cualquier manera, así que ten un terapeuta listo para ella. Buena suerte, espero que los dos tengan una gran historia de amor. Te deseo toda la felicidad. Mucha suerte. Ope respondió: este semestre termina en diciembre. Luego tengo uno que termina en junio. Se lo he dicho a Jota y le parece bien esperar para confrontar a su esposa. Pero en diciembre yo podría empezar a vivir de mis ahorros en caso de que nuestros matrimonios estallen antes de tiempo. Ambos estamos teniendo algunos problemas con nuestros cónyuges que de repente están siendo cariñosos con nosotros. Pensé que era porque yo estoy haciendo ejercicio y perdiendo peso. Pero Jota no ha cambiado en apariencia. Así que una mejor explicación es que mi marido y su mujer han perdido su atracción o ha disminuido. El problema es que yo no he tenido relaciones con mi marido desde que me enteré de su aventura, y mientras él estaba feliz no me prestaba atención. Ahora su atención ha vuelto, y no sé cómo hacer para que me deje en paz. Veamos la actualización. Jota y yo hemos decidido no vernos más. Hola de nuevo. Esto no es una actualización, ya que no ha pasado nada nuevo en mi vida. Pero me he sentido tan decaída últimamente y mis emociones andan por todos lados. Espero que este post me ayude a ordenar mis emociones. Lo siento si les parece confuso, pero así es como me siento en este momento, confundida. Además lo siento, pero este va a ser un viaje largo y lleno de baches como el anterior. Sigo ocupada con mis estudios, sobre todo ahora tan cerca de las vacaciones. Después voy a tener un descanso hasta el 16 de enero y comienzo mi último semestre. He recibido 2 ofertas de trabajo. Una de pasantía sin sueldo que empieza en abril. Me gusta mucho este trabajo ya que estaría trabajando desde mi laptop la mayoría de los días. El otro es un trabajo más de oficina, pero con un sueldo. No sé cómo va a ser el acuerdo de custodia, pero siento que un trabajo con un horario más flexible encaja mejor conmigo. La razón por la que estoy escribiendo ahora es que J y yo nos vimos ayer. Si recuerdan mi último post, decidimos no vernos, al menos no tan seguido, desde la conversación de te quiero. Hemos cumplido esa promesa bien, pero aún así nos hemos visto una vez desde que escribí aquí y seguimos mandándonos mensajes y llamándonos a diario. Ayer nos vimos a petición de J. Cuando llegué al parque, nuestro lugar habitual de encuentro, J ya estaba ahí. Él tenía flores, café y pastel. Me encanta el pastel. Y me dijo que íbamos a tener una pequeña celebración. Me dijo que hoy era un año desde que nos conocimos. Pues sí lo era. Recuerdo muy bien ese día, también estaba lloviendo, pero era mucho más sombrío. Recuerdo lo destrozada y desesperada que estaba. La sensación de que mi mundo se había acabado. Hablamos mucho del progreso que habíamos hecho y de qué tan fuertes nos sentíamos ahora los dos. Él me dijo que me quería y yo tuve que esforzarme para no echar todo por la ventana y lanzarme a sus brazos. Él es tan maravilloso. Cuando llegué a casa, mi marido ya había recogido a nuestra hija y estaban bromeando y divirtiéndose. Sentí mucha tristeza y un gran horror acumulándose en mi interior. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo todos nosotros? La culpa me inundó al ver la cara de felicidad de mi hija jugando con su comida. No podía soportarlo. Mi marido y su amante no se han enviado ningún mensaje este mes y tampoco se han visto, al menos que J y yo sepamos. Claro que trabajan juntos, así que no sabemos si la aventura se acabó o si simplemente han aprendido a ser más precavidos. Pero mi marido ha estado más atento en casa, más cariñoso y más presente. Dice que me quiere todo el tiempo y que me extraña. No hemos tenido relaciones íntimas desde que me enteré de la aventura.
y hasta el más mínimo roce me irrita, y cualquier palabra bonita o cumplido suyo me pone los nervios de punta. Solo quiero gritarle mentiroso, y siento que estoy engañando a J aceptando el afecto de mi marido, y el desprecio por mí misma se vuelve insoportable. Ayúdenme para que esto tenga sentido. Por favor. Miré a mi marido e intenté recordar lo que me gustaba de él, pero no pude. Lo único que podía ver eran los mensajes que él le enviaba a ella sobre lo increíble que fue la última vez, y lo que él quería hacerle después. Todas las cosas que alguna vez había dicho que quería hacer conmigo, y que me hicieron sentir tan especial. Intenté pensar más en nuestro amor, pero lo único que veía era la cara de J. Sentía una rabia y un odio inmensos hacia mi marido, pero también hacia mí misma y hacia J. Mi marido por habernos destruido y causado este desastre, y a mí misma por no haberme esforzado lo suficiente con mi corazón ocupado con otra persona. ¿Acaso me rendí tan fácilmente porque estoy enamorada de J? ¿Y qué va a pasar con mi hija? Ella es la que va a pagar el alto precio de ver cómo se rompe su hogar porque su papá es un infiel avaro y egoísta, y su mamá no se esforzó lo suficiente para salvar su matrimonio mientras suspiraba por otro hombre. Yo no podía controlar mis sentimientos de rabia, resentimiento y culpa. Así que le escribí a J un mensaje largo diciéndole todo esto y más. Él intentó llamarme, pero no podía contestarle. Mi corazón estaba atravesado en mi garganta. Le dije a mi marido que quería dormir en la habitación de mi hija esa noche, algo que he estado haciendo mucho desde que empezó todo esto. Lloré toda la noche viendo su carita hermosa, tan tranquila y feliz. Esta mañana J me volvió a llamar y hablamos durante más de una hora. Él estaba muy decaído y podía oír el miedo en su voz. Me dijo que respetaba mis deseos de tomarnos un tiempo separados, pero también que debía acordarme que aun cuando yo estaba en mi momento más débil, yo sabía exactamente lo que quería, y decidí quedarme para asegurar un futuro para mí y para mi hija. Él dijo, ahora estás demasiado cerca de tu meta como para tropezar y caer. Él me dijo que me quería, y que nunca antes se había sentido así, y que me iba a esperar. Después lloré durante una hora y extrañaba su voz. Yo sé que mi matrimonio es insalvable y que estoy haciendo lo correcto al dejarlo, a pesar del sentimiento de culpa que está latente bajo la superficie, hirviendo de vez en cuando y despertándome por las noches, pero por el momento necesito hacer esto sola. Quiero mirar atrás sin arrepentirme. La culpa probablemente nunca desaparecerá del todo, pero al menos no tendrá la cara de J ahora que ya no está en la foto. Así que eso es lo que ha pasado con mi vida. Les dije que en realidad no era una actualización, y lamento que haya sido larga y confusa, pero es todo lo que puedo hacer en este momento. Edición. No me voy a quedar en mi matrimonio. Yo no sé si mi inglés es tan malo o si la gente no se molesta en leer quejas largas y aburridas. Pido disculpas por ambas cosas, pero estoy abrumada con la cantidad de comentarios y ataques hacia mí como persona y madre por quedarme con mi marido infiel. Por favor díganme, ¿dónde he dicho que yo me quedaba? Rompí con J, sí, pero no fue porque voy a regresar con mi marido. De nuevo, ¿dónde escribí que me quedaba con mi marido? Este es el comentario más popular y también el más repetido con respuestas de OP. Por favor no sigas en tu matrimonio perdido por el bien de tu hija. Tú y tu hija se merecen algo más que una ilusión. OP respondió, no voy a quedarme en mi matrimonio. Simplemente quiero irme por mi bien y de mi hija, y no porque estoy enamorada. Y quiero lo mismo para J. Si somos el uno para el otro, seremos el uno para el otro. Pero quiero irme por las razones correctas. Perdón si mi post está por todas partes. Otro usuario le responde a OP. Entonces vete porque tu marido te fue infiel y rompió tu confianza y porque no quieres que tu hija crezca en un hogar infeliz. Puedes volver a plantearte una relación con J cuando las cosas se hayan calmado. En cuanto a tu educación, ahora es el momento de empezar a buscar alternativas de financiamiento aparte de tu marido. También valdría la pena acercarse a un abogado para preguntarle cómo se resolvería la custodia si es una preocupación genuina, porque hasta el momento parece que estás usando a tu hija como excusa para no divorciarte. OP respondió, la educación es gratuita y yo puedo valerme por mí misma. El problema es que perdería la custodia de mi hija hasta que tenga trabajo. Yo no podría vivir con eso. Cualquier persona con hijos lo entendería. Lo que a ti te parezca son suposiciones y malas interpretaciones tuyas, y eres libre de pensar lo que quieras. Solo soy una desconocida desahogándome por mis sentimientos y pensamientos. Bueno, veamos la actualización número 2. J dejó a su esposa. Una pequeña actualización. Hola a todos. Sí lo sé. Tuve un episodio dramático la última vez que estuve aquí, y juré no volver a actualizar. Pero soy una mujer y puedo cambiar de opinión si quiero. La última vez me sentí abrumada por la cantidad de comentarios y mensajes diciendo que yo soy una mala madre y simplemente no pude aguantarlo, así que perdí la cabeza con ustedes. Pero hoy tengo una pequeña actualización que no es sobre mí, es sobre J.
La madre de J está enferma. Ella vive en otra ciudad, cerca de 7, 8 horas en coche. J fue a visitarla y me mandó un mensaje antes de ir. Él se disculpó por mandarme un mensaje porque se suponía que no íbamos a seguir en contacto, pero quería que yo supiera que iba a estar fuera de la ciudad. Fui allá el jueves porque parecía algo serio. Llegué al hospital cerca del mediodía. Él se veía miserable. Su madre ni siquiera es vieja, tiene 58 años. Se me rompió el corazón. Solo pude quedarme una hora antes de volver a casa. Me siento muy culpable por dejarlo solo. Sus hermanas viven al otro lado del mundo y no podrán volar a casa antes de Navidad. El viernes J volvió a casa y terminó su matrimonio. No sé todos los detalles, pero no le dijo que sabía de su infidelidad, solo que ya no era feliz y que no quería estar casado con ella. Me mandó un mensaje y me dio las gracias por visitarles a él y a su madre y me dijo que le había pedido el divorcio a su esposa. Él se va a mudar a su ciudad natal para estar con su madre. Se fue ayer, pero volverá una vez más para recoger el resto de sus cosas. Aunque yo lo entiendo y aunque no lo estaba viendo más, la ciudad se siente vacía y triste sin él. Más comentarios y respuestas de OP. Muy amable de tu parte visitarlos y darles tu apoyo. Tú eres una buena persona. OP respondió: sentí que era lo correcto. No pude quedarme más tiempo porque solo le dije a mi marido que estaba haciendo un trabajo para la universidad y que iba a llegar tarde a cenar. Otro comentario: no te ofendas, pero tienes que dejar a tu marido. OP respondió: estoy esforzándome con mi plan de salida. Tengo 2 entrevistas de trabajo y he estado buscando apartamentos para alquilar. Es complicado encontrar algo apropiado para una madre con hija, especialmente porque mi crédito es tan bajo por haber estado viviendo de los préstamos estudiantiles durante los últimos 2 años y medio. Odio cuando la gente dice, vete y ya está. ¿Acaso no tienen alguna idea de cómo funciona el mundo? Vamos a la actualización número 3. Le dije a mi marido que sé de su aventura y que estoy planeando dejarlo desde hace un año. Hola de nuevo. Siento haber borrado mi cuenta. Soy muy nueva en esto y simplemente no pude con las críticas que estaba recibiendo, así que borré mi cuenta. Ahora entiendo que el Internet no me debe cortesía, y la gente va a dar su opinión porque yo me expuse, y supongo que eso hace que esté bien que la gente diga cosas hirientes porque yo elegí compartir mi historia. Aprendí que puedo desactivar todos los mensajes privados, así que si tienen algo desagradable que decir, sean valientes y pónganlo en los comentarios. Aunque espero que esta vez haya menos comentarios negativos, ya que la gente estaba molesta sobre todo porque me estaba tomando mi tiempo para dejar a mi marido. Afortunadamente, aunque mi cuenta ha sido eliminada, con un poco de búsqueda encontré mis mensajes originales. Los estoy incluyendo aquí para los que han seguido mi historia. Sigo adelante con mis estudios. Como dije, he conseguido un trabajo en abril con un sueldo decente que aumentará 30% una vez que me gradúe 2 meses después. También firmé un contrato de alquiler de un apartamento que está a pocas cuadras de la escuela de mi hija. No se pueden imaginar la felicidad que sentí cuando encontré el apartamento, pero lo más importante es que aceptaron mi mal crédito, por no haber tenido ingresos desde hace más de 2 años. Mi nuevo contrato de trabajo y una referencia fue suficiente, y tengo que pagar 3 meses por adelantado. También me dan las llaves el 1 de abril. Todavía tengo que hablar con un abogado, pero simplemente no quiero botar mi dinero antes de estar más cerca de necesitar ayuda. Encontré una organización benéfica para mujeres a las que puedo llamar y pedir información y consejos. Realmente no estoy en un matrimonio abusivo, pero tienen experiencia en todo tipo de problemas matrimoniales y de divorcio. Como había dicho, desde que descubrí que mi marido me engañaba, nuestra vida amorosa murió. Al principio no parecía importarle a mi marido. Probablemente, no, seguramente porque tenía otra persona, alguien nuevo, pero con el tiempo, ya ha pasado más de un año, y Dios mío, ha sido el año más largo y a la vez más corto de mi vida. Con el tiempo empezó a mostrarme afecto de nuevo, intentando acercarse íntimamente a mí. Yo le evitaba como a la peste. Él nunca me presionó, pero se molestaba y yo sentía que se frustraba. Creo que para entonces su aventura se había acabado, o tal vez no era tan divertida y excitante para ellos. No lo sé, no soy una experta en aventuras. Desde hace más de 2 meses, él ha estado tratando de abordar el tema de nuestra vida amorosa inexistente, pero yo solo le decía que no, o que estaba ocupada con mi último año de estudios. Aunque mis explicaciones y excusas no le gustaban, fueron lo suficiente para mantenerlo lejos hasta hace una semana cuando quiso hablar seriamente de esto. Yo le volví a decir que estaba ocupada y que ahora no. Él me dijo que no se trataba solo de eso. Dijo que no hemos tenido intimidad, que apenas le permito estar cerca de mí, ya nunca hablo con él, como que ya no hago ningún esfuerzo. Yo le pregunté si podíamos esperar hasta después de las fiestas porque estoy muy ocupada y no querría arruinarlas para nuestra hija, que le encanta la Navidad. Entonces me dijo algo que desató todos los nervios de mi cuerpo.
Algo como que no era sano para un matrimonio cuando un cónyuge descuida al otro, porque entonces uno empieza a buscar en otras partes. Yo le dije que eso no es cierto, porque él empezó a acostarse con su amante mucho antes de que yo empezara a descuidarle. Él se quedó en estado de shock. Primero quería saber más. Tal vez no me oyó bien. Después empezó a negarlo. Me dio excusas. Empezó a disculparse, a preguntarme detalles y cuáles eran mis planes. Cuando le conté que me había conseguido un trabajo y un apartamento, empezó a suplicar y trató de abrazarme. Esta semana pasada intentó hablar conmigo todos los días y yo estuve tranquila con él. Él tenía tantas preguntas. ¿Por qué no se lo dije antes? Al menos él me lo hubiera podido explicar. Ella no significaba nada para él. La relación terminó. No sentía nada por ella. Solo era físico. Me quiere a mí y a nadie más. Debería pensar en nuestra hija, que se arrepentía de lo que hizo y por eso lo terminó. ¿Por qué no estaba más molesta? Yo le dije que llevaba un año de luto por lo nuestro y que ya lo había superado. Él seguía pensando que todo esto era injusto porque para él todo era nuevo. Yo le conté sobre mi trabajo, mi nuevo apartamento, y le pedí que tuviera paciencia conmigo, que pensara en nuestra hija y la pusiera primero en todo lo que viene. Él se enojó mucho por eso y me dijo que si hubiera pensado en nuestra hija por un segundo, yo lo hubiera confrontado inmediatamente. Sé sincera, me dijo. Podríamos haber intentado arreglarlo con terapia y algo de esfuerzo porque él nunca quiso a nadie como a mí y dejaría todo lo demás para intentar arreglarlo conmigo. Pero yo opté por mantenerlo en secreto, conspirar y planear mi vida sin él mientras fingía que todo iba bien. ¿Pero acaso fue así? Me puse a llorar y le rogué que por muy enojado que esté conmigo, no se desquite de una manera que afecte a nuestra hija. Le dije que hice todo esto por ella, que no quería que ella nos vea pelear, que no quería irme sin tener los medios para ofrecerle una buena vida. Ahora él está muy enojado conmigo todo el tiempo. Apenas me mira. Sin embargo, sigue siendo dulce con nuestra hija, y eso es un alivio. Yo duermo en la habitación de mi hija casi todas las noches. Yo no quería que esto estallara tan pronto, pero uno puede pasarse todo el tiempo planeando y preparando la salida perfecta, pero la vida no es predecible. No me arrepiento de mi arrebato. Tal vez ya era hora. Seguiré hablando con él sobre la importancia de ser civilizados el uno con el otro. Ahora está enojado y se siente defraudado, y lo entiendo, pero necesito que deje a un lado el dolor y piense en nuestra hija, tal como yo lo hice. Y al igual que yo, con el tiempo superará el dolor. Perdón de nuevo por el post tan largo y por la gramática. Edición. J también está en proceso de divorcio. Se ha mudado a su ciudad natal porque me temo que su madre está muy enferma. Sus hermanas viven en Australia, pero las dos han vuelto a casa, así que es bueno que él y su madre no estén solos. Yo los he visitado 3 veces desde que me enteré de la triste noticia, pero él vive lejos, así que no he podido quedarme mucho tiempo para apoyarlos. Sin embargo, hablamos por teléfono todas las mañanas. Él está devastado. Edición 2. No le he contado a mi marido lo de J, ni voy a hacerlo. Si por casualidad J y yo acabamos juntos, todo el mundo lo sabrá, incluso mi marido, pero J y yo no vamos a contarle a mi marido ni a nadie cómo nos conocimos. Hace tiempo que decidimos, cuando soñábamos con nuestro futuro juntos, que no les contaríamos a nuestros exes cómo nos conocimos. Es lo mejor para todos los implicados. Voy a mantener esa promesa. No es asunto de nadie más que nuestro. No sabemos lo que nos depara el futuro. J vive en otra ciudad, a 8 horas en coche. No hemos hablado de nosotros en tiempos. Tenemos muchas cosas en nuestras vidas por separado. Lo único que importa ahora es que su madre esté mejor o al menos no sufra. Veamos los últimos comentarios. ¿Tú fuiste la de los secretos? Mientras que él era qué, abierto sobre su infidelidad. Me alegro que vayas a salir pronto de esto. La audacia de él para echarte la culpa es increíble. Otro comentario. Ay, qué mala eres, escondiendo cosas, tramando planes en secreto, mientras su aventura era para que la supiera todo el mundo, ¿no? Vaya broma. Hiciste bien, eres una buena persona contigo misma, y con él también, para ser sincera, y con tu hija. Vive tu vida, suerte con tus exámenes. También veamos un par de comentarios controversiales. Por favor. Todos son malos aquí, y todos ustedes se merecen el uno al otro. Idiotas deshonestos y egoístas por todas partes. 2 errores no suman a un acierto, como dice el refrán, y tú eres tan escurridiza y mentirosa como él. Dada la escala y el tiempo, probablemente peor. La honestidad y la integridad deben ser siempre lo primero, y eso no cambia porque te hayan mentido. Simplemente se vuelve aún más importante. Otro comentario. ¿Has pensado en tratar de reconciliarte con tu marido? Su amante y J están fuera de la foto. Ustedes dos quieren a su hija. Él está arrepentido. Quizás podrían intentar una terapia matrimonial. ¿Crees que tu corazón puede perdonarle?
¿Qué pasa si ha cambiado y puede ser el marido que siempre quisiste? ¿Te has permitido siquiera considerar esa posibilidad? Piénsalo bien. Otro comentario dice, ambos son infieles. Tú no tienes ninguna superioridad moral sobre él, ya que tú misma le engañaste en lugar de divorciarte de él. Tú no eres nada mejor que él porque engañar a tu cónyuge solo porque él te engañó a ti está mal y no hace que tus acciones sean correctas. Deberías haberte divorciado de él, lo que ahora es inevitable. ¿Qué les parece todo esto? ¿Ope estuvo bien en tomarse su tiempo para estar en una situación más estable o debió haberse separado inmediatamente y ahora es igual o peor que su marido? Yo no culpo a Ope por querer tomarse su tiempo para terminar el matrimonio cuando esté en una situación más estable y pueda tener la custodia de su hija. No creo que ella tenía la intención de enamorarse de Jota. Parece que fue algo que pasó con el tiempo y tampoco me sorprende mucho ya que los dos estaban pasando por algo muy similar juntos. Tal vez debió separarse cuando se dio cuenta de los sentimientos que compartía con Jota, pero sí parece que ella está tratando de hacer las cosas bien. De todas maneras, como ella dice, el matrimonio ya se había acabado desde que se enteró de la aventura de su marido. Entonces puede ser que ella podría haber hecho las cosas mejor, pero la causa de la destrucción de todo aquí fue el marido. Ope parece que está tratando de recoger las piezas de la mejor manera que puede. Díganme su opinión abajo y también si hay otras cosas que deben ser consideradas. Eso es todo por ahora, amigos. Aquí tienen otra historia donde Ope se enteró de alguien más que le están engañando. Además, suscríbete al canal para más historias de Internet.